Más que nada la parte de revisar y controlar todo después de escribir y que no haya faltas, todo eso me parece que hay que tenerlo siempre en cuenta porque si no, capaz. Va, a mí me pasa que a veces si no reviso me sale cualquier cosa. Es así, nos pasa a todos, Milena, no te preocupes. Por eso dice que como que si uno tiene el hábito de revisar antes, ahí también decía, por ahí darle a un lector amigo, depende qué texto sea, si es un texto personal no, pero si es un texto Sí, que es para entregar, tener otros ojos que nos lean, muchas veces nos hacen dar cuenta de errores que por ahí nosotros, si estamos muy enviciados con el tema, o ya no lo queremos sacar de encima, o es un tema de lo que no nos gusta escribir, bueno, capaz que hay cosas que se nos pasan, pero siempre sí. exacto, está muy bueno tener como una palabra clave de este video, y perdonen que puse a grabar en el medio, me había olvidado, revisar es algo muy importante. ¿Qué otra cosa? A mí, siguiendo con lo mismo, perdón, algo que me sirve capaz en ese caso que dijiste recién es capaz, no, no si es un mail o algo así cortito, pero si es algo más complejo, más largo, dejarlo un rato porque a veces me pasa que lo leo un montón de veces y lo sigo viendo siempre igual y pienso que ya está y después de ver siempre lo mismo hay cosas que se me pasan, entonces lo dejo un ratito y lo vuelvo a ver después y capaz encuentro algo que tengo que corregir, que se me había pasado por estar muy enfocada siempre en lo mismo. Muy buen recurso ese. De hecho, los escritores lo usan y le dicen algo así como dejar en el cajón, que en realidad son técnicas de escritura, ¿no? Pero por ejemplo en una novela hay muchos escritores que escriben tipo en sentido figurado, como vomitando las palabras, escribe sin parar. Es un ejercicio escribir sin pensar y sin parar. Eh, Incluso a manuscrita, escribir sin pausar, por ejemplo, una idea que te angustia mucho, o es una técnica, escribir tipo volcán, que las palabras salen así, después dejar descansar en el cajón, bueno, en sentido figurado también, sino darle una pausa y a veces ni siquiera volver el mismo día, depende qué texto, si no tengo una urgencia, volver al día siguiente. Y van a ver que esto de ordenar mejor las palabras, que sean cortas, siempre se va a entender más si yo escribo las frases. No importa que sepan mucho de puntuación, o sea, si escriben y practican, van a saber más. Y si leen mucho, van a saber escribir aún mejor. Pero las frases cortas son más efectivas que lo que se llaman parrafadas, que son que si ustedes cuando me hagan entrega yo lo veo, lo voy a marcar, digamos, pero con el objetivo de que mejoren, no para retarlo, sino con el objetivo de que lo identifiquen, que no puede haber frases de más de 3 líneas, 5 líneas, es mucho. Porque el que está leyendo empezó con una idea que no termina y que pone coma y que sigue y que sigue y que sigue. A veces pasa y eso complica mucho el objetivo que es que se entienda. Entonces yo uso frases cortas y como decía ahí Patricia Nigro en el video, en los párrafos hago una idea central por párrafo y si voy a cambiar de idea, punto aparte y hago otro párrafo, eso ayuda muchísimo a la comprensión. ¿Qué otra cosa? Tanto pueden marcarme cosas que les sirvan para una escritura, tanto de un mail como de un informe de lo que fuera, como cosas que no entendieron, ¿eh? Si hay alguna palabra que no entendieron o algo que quieren que me detenga, también me lo pueden decir. A mí me parece que el video en su totalidad es útil porque nosotros al tener un nivel académico y ser futuros profesionales debemos de incorporar, ¿no?, esta manera correcta de redactar y de escribir. Totalmente, totalmente. Incluso pueden venir ustedes de distintos recorridos, les puede gustar o no, pero eso no quiere decir que no tengan la obligación quizás de escribir bien. Capaz que a algunos les es más fácil que a otros y tengan que hacer un doble esfuerzo, pero lo que no pueden, tal cual como dice la compañera, es salirse de un contexto y de ponerse en situación en la que si ustedes se les demanda o tienen ustedes por motivación propia la necesidad de escribir, entender cuál es el contexto, cuál es el objetivo y cuál es el destinatario de esa escritura. Siempre parándose en lugares distintos. Si es un amigo, yo ya sé que le puedo escribir rápido, por ahí sin releer demasiado y sin demasiada estructura, lo mismo que un WhatsApp que ustedes también bien dijeron que es una forma de escritura. Me puedo corregir, puedo agregar emoticones, puedo, digamos, pero en un texto escrito que tiene cierta formalidad o académica o profesional o laboral, ahí
mejor para ustedes como profesional y como trabajadores o el rol que quieran, mejor para ustedes si saben escribir bien, porque eso habla mucho de ustedes y de su trabajo, ¿sí? Puede ser el mejor profesional del mundo, digamos, pónganse en este ejemplo que se me está ocurriendo ahora, un poco medio en el aire. Se están escribiendo con, no sé, un doctor. El doctor me escribe a destiempo, fuera de contexto, con falta de ortografía, hace esto que les digo que primero, primero me despide, después me saluda. Uno va a pensar, ¿pero qué le pasa? Y díganme si no pensarían aunque no tenga que ver su forma de escritura con cómo es como profesional, sí dice cómo es en cuanto al método, en cuanto a la seriedad con la que se toman las cosas, a cómo valora con quien se está comunicando. Entonces, créanme que eso hace al contexto. Si bien no es estrictamente cuán buen técnico de laboratorio sean ustedes como escriben, sí hace a la imagen que se tenga de ustedes como profesionales el día de mañana si escriben bien. No tiene que ser una erudición, no tiene que ser, como les digo, un premio Nobel de literatura, pero sí hay ciertas cuestiones de estilo, de adecuación, de coherencia, de cohesión, estas cosas que les va a quedar en la clase, en el aula web para que relean, que van a ser muy importantes, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué me pueden decir de esto de la preescritura, la escritura y la revisión? ¿Les sirve para cualquier texto escrito eso? O esto de la recursividad. ¿Es cierto que a veces uno va y viene entre esas tres etapas de la escritura? ¿Escriben? Cuéntenme también eso, si a Profe, alguien le gusta escribir. la preescritura vendría a ser como un borrador. Por ejemplo, un borrador, sí. De hecho, vamos a ver en algunos tips de esto de métodos que a gente que sabe más que uno les sirve para escribir, que a veces marcarse ideas que no les pueden faltar en el texto al comienzo. ¿Vieron como las listas de supermercado? Bueno, tengo que comprar esto, este otro, harina, huevos, leche, bueno, esas listas, hay veces que en el borrador sirven para, en el momento que uno está escribiendo, por ahí se te olvida, y antes de mandarlo, no solo revisar el aspecto técnico de lo que estoy escribiendo, de que sea coherente, de que se entienda, que las frases sean cortas, que no tenga falta de ortografía, sino que no me esté faltando algo. Porque en esto que decía Milena, por ahí uno escribe y está tan metido en el tema que lo tiene que dejar descansar para ver si hay algún error, o también para ver si no me está faltando algo clave. Porque hay veces que, créanme, que si no se le da ese tiempo de preescritura, a veces puede faltar hasta el corazón de lo que estoy diciendo, el objetivo, o datos que aportan. O, por ejemplo, en una investigación, yo tengo que explicarle al lector el método, el contenido de la investigación, los resultados, no se me pueden olvidar los resultados, es como muy importante de la investigación, la bibliografía que usé. Bueno, si uno hace como ciertas listas o se anota, o quiere usar esta cita porque esto que dice este autor me viene bárbaro, o no me tengo que ir a olvidar de complementar el texto con esta imagen que encontré en tal lugar, bueno, anotarse eso en la preescritura también sirve. Entonces es un proceso. Hay veces la idea final, cuando es un texto literario, no la tengo desde el principio a dónde quiero llegar. Entonces también tiene un tiempo. A mí me pasa mucho cuando hago un TP, por ejemplo, y estoy redactando y digo, no, mejor pongo otra cosa o lo explico de otra manera. Entonces ahí voy todo el tiempo reescribiendo hasta que tengo lo que más me conforma, digamos, y lo armo. Pero no es Perfecto. de una, digamos. Lo que cuando yo adjunto una imagen también tengo que poner de dónde saqué la imagen. Sí, si la adjuntás al texto decís vos o en un mail, Sí. si No, no por es ejemplo, hago un trabajo práctico y cito una frase de un autor, bueno, pongo, esto lo saqué de tal autor. Pero y la imagen también, que por ahí la sí, saco de internet y no dice de dónde. bueno,
Las imágenes, hay todo un tema que por ahí no son tan sabidos como el texto escrito de otro autor, pero las imágenes también tienen un autor. Y hay imágenes que tienen hasta derecho de autor, es decir, que por más que estén... Es todo un debate si ya están públicas, si son de dominio público o no, pero las No. imágenes, si son de, por ejemplo, un fotógrafo, yo lo tengo que citar al fotógrafo. Tengo que decir que esa imagen es de tal. Hasta en una red social se debería hacer, no es loco lo que pasa, pero se debería hacer porque la autoría de esa foto uno no la tiene. Es más, hay veces que en textos educativos, por ejemplo, se aclara al final del texto que toda la información, sea texto o imágenes, es de uso compartido. Uno la puede, siempre que sea con fines educativos, la puede usar sin problema, pero si cita la fuente. Entonces, pueden ser dos tipos de citas en las fotos. Puedo decir quién es el autor, o puedo decir tipo epígrafe, que es el texto que aparece debajo de las imágenes, que estoy viendo. Por ejemplo, yo trabajo hace 15 años, además de dar clases y estar en la universidad, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y mi último cargo fue jefa de comunicación, de divulgación científica. Si yo pongo la foto, por ejemplo, de una central nuclear, de un reactor, de un proceso en una escritura y no aclaro, el lector no tiene la obligación de saber qué estoy mostrando, o dónde está ese reactor, o cuál es el proceso, o qué sé yo, no sé, un físico médico o cualquier otro profesional de salud muestra un tomógrafo, no es lo mismo que un PET-CT, bueno, que cualquier otro equipo, o lo mismo con los procesos. Si yo aclaro, cuanto más aclare, primero mejor, porque estoy dando el crédito que hay que dar cuando las cosas no son de uno, pero además estoy aportando más información al lector. Lo mismo que si es un gráfico. Yo el gráfico lo saqué de tal página web, ahí habría que poner debajo del gráfico fuente, 2 puntos, y aunque sea el enlace de dónde está ese gráfico por si el lector quiere ir a consultarlo. ¿Sí? Eso también hace a la veracidad de lo que nosotros estamos diciendo. Este gráfico no lo acabo de inventar en mi casa con estos resultados, sino que está publicado en tal sitio web, el lector va a ver que es un sitio reconocido, validado por expertos o relacionado a la temática. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo, además de ir argumentando, también voy demostrando que hay evidencia científica para decir lo que digo. Entonces tiene varios motivos por los cuales habría que citar hasta una imagen, pero está muy bien la pregunta. ¿Qué más? ¿Con qué más nos quedamos de este primer videito corto? Bueno, y en general escriben. ¿Hay alguien que, en el grupo que le gusta escribir? ¿O escribimos por obligación? Voy a tomar este silencio como un no. A mí Bueno, me pasa que tengo mala letra, o sea, no tengo faltas de ortografía graves, creo, pero tengo letra como de médico, como así todo ondita. Y por más que me esfuerzo, quiera escribir en imprenta, igual creo que nadie me entiende la letra. Y bueno, no sé, eso te, juega en contra, pero no te puedo. ayuda esta era en la que en general están mediatizados por algún dispositivo. Entonces, Porque escribo muy rápido, o sea, quiero ujú. escribir más lento y no puedo. Entonces, como mi hermano va muy rápido y El manuscrito a mí me pasa igual, de tanto tomar apuntes en las clases, quiero escribirnos una nota a mi hijo en el cuaderno de comunicaciones y tengo que pensar letra por letra, termino escribiendo en imprenta porque en manuscrita es inentendible. Sí, es como mal de época, estar acostumbrados a escribir en computadora o con el celular. Pero bueno, acá hablamos de la escritura en general, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer es, después más allá del dispositivo o el medio que uno utilice para escribir, sino tomar ciertas técnicas y ciertas recomendaciones para que quédense con esto, que ya estamos por terminar. Entonces, todos somos escritores. Cuando escribimos, somos escritores. Lo que tenemos que tratar de hacer es que reconocer en esa escritura cuál es el objetivo de nuestro texto, reconocer, ¿por qué no identificar quién es nuestro destinatario? Hay veces que lo sabemos y a veces no lo podemos reconocer porque, por ejemplo, sea un artículo. Uno escribe un artículo científico y lo publica en una revista
no sabe a ciencia cierta cuáles son los receptores finales de ese artículo. Queda en esa revista y toda la difusión que pueda tener, ¿no? Pero por lo menos sabemos que se puede caracterizar de cierta forma ese otro. Es alguien interesado en temas de salud, o si es algo para el instituto, bueno, serán los estudiantes del instituto, o los docentes, o sus familiares, si el texto está impreso y circula en las casas. Bueno, más o menos uno puede reconocer hasta dónde se le alcance. Obviamente puede haber momentos en los que no, pero tener en cuenta ese otro, tener en cuenta el objetivo y el contexto fundamental, porque eso nos va a dar el tono, si es formal, si es informal, como dijimos, el lenguaje y esas otras características que acá pasamos muy rápido, aunque el video es corto, tenía mucha información y les va a quedar subido en el aula, ¿sí? Esto como para arrancar. Lo que les voy a decir en los próximos minutos es cómo seguimos. En el aula ustedes van a ver siempre clase 1 y desglosado algunos apartados que ustedes cuando entran en el aula web van poniendo siguiente. Acuérdense si les faltó algo o si no sé, una clase faltan, de ir al aula, que siempre va a haber material nuevo. Y no estaría mal chequear desde el principio que no les haya faltado nada. Y entonces ahora van a ver como un subtítulo clase 2, donde van a tener este fragmento de video y como el resumen de lo que vimos hoy, y siempre un poquito más de texto, ¿sí? que en este caso no va a ser mucho, pero vamos a introducir al tema del mail. La clase que viene también, además de video, vamos a tener otros recursos visuales. Yo voy a ver si tengo la camarita que tiene micrófono como para usar otros recursos para hacer más amena la clase. Pero en general la dinámica va a ser esta, ¿sí? Por lo menos en esta clase que es taller, el taller tiene esa particularidad, que requiero de la participación de ustedes y que el conocimiento lo construimos colectivamente, ¿sí? Es muy importante que lo puedan relacionar con sus vivencias, con sus dificultades y que adapten el contenido de la clase a su propia realidad, porque así vamos a hacer, ustedes son como mi público destinatario, y así mi objetivo es que ustedes el contenido de la materia lo puedan aplicar concretamente en situaciones laborales, académicas, en trabajos prácticos que tengan que entregar, en informes o resultados que tengan que entregar en su trabajo el día de mañana o el día de hoy, si ya están trabajando. Entonces mi objetivo es que sea bien práctico. Entonces, cuanto más me puedan informar ustedes, digo, más allá de la encuesta diagnóstica, que ustedes puedan ir bajando a tierra estos contenidos a sus realidades, mejor para todos. Y escucharnos también y conocer las realidades de otros también nos puede dar mucha información. Por ahí hay preguntas que no nos salen y la escucho en una compañera, y entonces ahí se me despierta algo que me da curiosidad, o esa sería como la dinámica del taller, ¿sí? Y entren al aula web, no sé si en otras materias, supongo que las presenciales menos, pero entren al aula web porque siempre ahí van a tener contenido. Y lo que va a pasar de esta clase a la clase que viene es que, no hoy, pero antes del fin de semana, van a tener un texto cortito en la sección material de estudio, que tanto mejor si lo leen antes de la clase. Así como la clase es corta, así trabajamos sobre la lectura que hayan tenido, ¿sí? Y como les dije, todo lo del día de hoy va a estar subido al aula. ¿En qué parte, ¿Dudas? profesor? ¿Cómo? ¿En qué parte va a estar subido? ¿En foro? No, el aula tiene... me hiciste acordar con lo del foro. Las clases van a tener, todas las clases, que hacer una pequeña participación en un foro, que en general es una pregunta y responder brevemente. Esto lo que les va a dar a ustedes también es práctica de escritura. Así sea como las preguntas que les hice hoy, tuvieron alguna situación así de escritura o qué destacaron del texto, aunque sea algo breve, casi toda la semana van a tener para escribir en el foro. Y el foro va a estar identificado con clase 1, actividad clase 1, actividad 2, actividad 3 y así. Los textos, cuando tienen un texto que leer, va a estar en material de estudio. Creo que ustedes lo tienen con el mismo nombre en el aula. Y las clases, o sea, la bajada para que les quede escrito de lo que vimos en la clase, va a estar en clases. Ahí tienen, yo lo tengo, la versión de docente lo tengo todo en un menú a la izquierda. ¿Ustedes también? Con todas las secciones. Presentación, clase, foro, material de estudio y sitios. En sitios, es sitios web.
O sea que ahí van a estar los enlaces de las clases. Más allá de que yo se las ponga en el texto de la clase también para que por un lado o por otro entren, si solamente quieren ir al enlace de la clase, van a sitios y ahí van a tener el link de YouTube cuando subo la clase completa, ¿sí? O quizás hay algún video que veamos, está subido, bueno, también se los comparto por ahí. Todo lo que sea link va a estar en sitios, todo lo que sea PDF o archivo va a estar en material de estudio y el texto de las clases en las clases. Y las actividades en el foro. ¿Sí? O sea, por ahí parece mucho, pero entrando al aula, ahí tienen todo. Y si siguen el recorrido, mi idea es que el recorrido de la clase sea como un caminito, que ustedes entran en clase 1 y se va a ir todas las semanas habilitando una clase cuando lleguen al final del cuatrimestre o cuando tengan que repasar para un trabajo práctico o lo que fuera, ustedes van a tener todo ahí sistematizado, no se pueden perder, digamos, es como un caminito con pasos que se van habilitando toda la semana. ¿Alguna Profe, duda? cuando dice que, sí, cuando dice que actualicemos en el campus las preferencias de notificaciones, ¿a qué se Sí. refiere? Bueno, hay quienes quieren recibir en el mail personal una Ah, notificación de cuando se agrega material en la clase, por ejemplo, o cuando yo mando una noticia, o cuando un compañero hace una intervención en el foro de presentación. Esas son preferencias de ustedes. Hay quienes entran, qué sé yo, 2 veces a la semana, todos los días, cuando ustedes quieran, pero entran al foro y se actualizan, o prefieren tildar la notificación de que cuando hay cualquier novedad en el aula les avisa su mail personal. Eso como puede llegar a ser un poco invasivo, sobre todo al principio que nos presentamos todo y muchas participaciones, hay quienes deciden recibirlo así, quienes no. Creo que tienen como una opción para recibir que en un mismo mail les llegue toda la semana, o bueno, no sé, eso lo deciden ustedes. Hay que ver, la plataforma también se va actualizando, pero las preferencias de notificación significa eso. Cómo vos querés que te notifiquen los cambios en el aula web, sí, por mail, o si no, cuando entras al aula tenés el iconito marcado como que hay alguna novedad. Tildas ahí, te dice si es de un foro o una noticia, etc. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa que quería decirles es que esto va a ser gradual. ¿Sí? Me preguntaban si había trabajo para hacer de la primera clase a la segunda, ahora les conté cómo es de la segunda a la tercera, va a ser gradual. Es decir, que yo quiero llevarlos de a poco en esto del contenido nuevo. Yo prefiero que sean videos cortos, dinámicos, que participemos, pero que vayamos como avanzando sobre paso firme, que tengan mucha práctica. Va a haber de la clase que viene a la otra, van a tener que enviar una actividad que es la resolución de como un ejercicio muy, muy práctico de escritura, y así, bueno, con la lectura y la escritura y la participación en los foros, vamos a ir puliendo algunas cuestiones de escritura hasta que hagamos un informe, hasta que se haga un trabajo práctico, digamos, que ahí ya requiere más desarrollo. Y si les genera alguna duda otra también, pregunta. alguna otra materia, en cuanto a escritura lo pueden consultar acá. Sí, perdón. No, perdón. El nombre de la materia me desconcerta un poco Ah, porque sí. va más por el lado de la comunicación y por ahí de aprender uno a comunicarse y a redactar mejor que una especialidad clínica. Ah, sí, Va, estoy completamente de acuerdo. me hacía como que era otra cosa la materia, que iba como Ujú. por otro lado, al lado de los valores de los esas cosas. No, Pero ¿los yo me valores de qué? imaginé Perdón, no escuché la última de parte. los análisis, por ejemplo, eh, los rangos de referencia de los valores y qué patología marcaba, si tenés alto tal cosa o baja tal otra. No, Pensé que vos, iba por ahí, claro, a mí también me por el confunde, te nombre. soy sincera, el nombre, siendo comunicadora, cuando me Sí. ofrecieron la cátedra. Pero si te fijas en presentación en el programa te dice que vamos a ver. eh, y ahí están las unidades con los temas. Tienen que ver con comunicación y tienen que ver, eh, esta impronta de aprender a escribir se las doy yo a la materia al principio, porque veo camada tras camada que les hace falta lo veo en las entregas, los trabajos prácticos, los ven otros docentes también, o sea, servir les va a servir. Y después, Sí, otra obvio. parte muy importante de la materia es el saber buscar bibliografía en Internet, en bibliotecas digitales específicas de salud, y todo lo que veamos, después de que pasemos esta
parte de las 2, 3 primeras clases de escritura, que no va a ser toda la materia, va a ser este principio nada más. Después todo lo demás va a estar relacionado a la salud y a la investigación en salud. Ok. Sí, me desconcertaba un poco el nombre nomás de la materia. Sí, tenés razón. Sí, a mí también me pasó. Por eso les decía la clase pasada de ponerme de acuerdo con la otra docente para no superponernos en temas, porque tiene mucho de comunicación, especialidad clínica. Pero coincido en que podría tener un nombre como más específico al contenido. Pero bueno, si quedan dudas sobre lo que vamos a ver, en la presentación en el aula web tienen ahí el programa y las unidades. Esto de escritura es al principio. Es mi interés particular que tengan todo el curso tenga esta herramienta, porque después vamos a ver cuestiones que tienen que ver con lo digital también, con el diseño, con cómo comunicar resultados de investigaciones o de análisis de una manera apropiada en lo visual, y cómo obtener la información para ese tipo de comunicaciones que va a ser con la investigación. Y les voy a dar muchas fuentes de cómo obtener esa información que sea con rigor científico, y bueno, distintas herramientas para que las búsquedas sean efectivas y ustedes tengan, en vez de poner en Google y tener 20.000 resultados sobre algo donde tienen de todo y no todo les sirve, o archivos de capaz 200 páginas y que no las van a leer, los 20 archivos de 200 páginas para ver si les sirve, algunas técnicas para que los resultados de las búsquedas sean filtrados y ustedes vayan en todo caso a leer 2 o 3 informes para ver que, o sea mucho más ajustado a lo que ustedes con ciertas palabras claves y ciertas metodología buscan en lugares específicos para que el resultado sea más fácil de analizar para ustedes cuando los necesitan para una entrega o para una investigación. Pero bueno, como les digo, ahí en el programa tienen el listado de temas. Bueno, vamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta más en estos 3 minutitos que nos quedan antes que se corte. ¿No? Bueno, gracias y nos vemos la próxima. Yo les voy a dejar esto en el aula. Acuérdense de pasar antes de la clase que viene, que van a tener ahí material actualizado. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Que terminen bien la semana. Chau, chau. Igual. Chao, profe.